María Cristina Ocampo Herrán es doctora en Sociología Jurídica de la Universidad Externado de Colombia, socióloga con estudios de maestría en población de la Universidad Javeriana y especialista en gestión pública de la Universidad de los Andes. Tiene formación complementaria en salud pública en México, en planeación regional en Bélgica y en lengua y civilización americana en los Estados Unidos. Actualmente es investigadora independiente, columnista y panelista en medios virtuales, profesora universitaria y conferencista invitada. María Cristina fue directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, fue concejal y fue representante a la Cámara por Bogotá. A nivel internacional fue asesora en las Naciones Unidas y en USAID. En Colombia fue asesora y funcionaria de la Fiscalía General de la Nación, la Dirección del Poder Judicial y en los Ministerios de Desarrollo, Trabajo y Salud. En el sector privado, prestó sus servicios en el Comité de Cafeteros de Risaralda, la Asociación de Instituciones Financieras ANIF, la Fundación FES para la Educación Superior y la Federación Nacional de Comerciantes Penalco, entre otros. En el campo académico fue coordinadora del Departamento de Sociología y directora de la Maestría en Política Social de la Universidad Javeriana, profesora de pregrado en las Universidades Libre y Tecnológica de Pereira y de posgrado de las Universidades Javeriana, Nacional de Colombia, de Medellín, La Salle, Central, Santo Tomás y del Rosario, y conferencista y profesora invitada en universidades y seminarios nacionales e internacionales. María Cristina, es un gusto que haya aceptado esta invitación a nuestro espacio de podcast de sepsiger.org. Usted ha tenido un trabajo muy juicioso e interesante en política. Me gustaría resolver una duda inicial. ¿Es equivalente hablar de política pública y de política social? Lina Paola, en primer lugar, mil gracias por esta invitación a ti, a Elisa Dulcey, a quien admiro inmensamente, y a todos nuestros escuchas. Estos temas que nos proponen son muy interesantes y entonces quisiera arrancar estableciendo no una diferencia, sino un complemento. La política social es una parte especializada de las políticas públicas. Digamos que la política pública como tal es esencialmente el conjunto de acciones y decisiones que conducen a la solución de problemas públicos considerados relevantes y que permiten señalar cursos de acción a quienes, como ya dije, toman decisiones y ejecutan acciones. La política social es una parte de las políticas públicas en general y básicamente se va a distinguir, como tal vez su nombre lo indica, por su objeto. Digamos, la política social, toda política social es una política pública, pero no todas las políticas públicas son políticas sociales. En el caso concreto de las políticas sociales, básicamente refieren esencialmente a el objeto, o mejor, el sujeto al cual van dirigidas las políticas, que son esencialmente los grupos de población en cuanto contribuyen a la solución de problemas sociales fundamentales, que tienen que ver con aspectos demográficos, como la ocupación del territorio, como la natalidad, como la mortalidad, como las migraciones, pero que tiene también que ver con la inserción de esta población, digamos, en los escenarios sociolaborales, socioeconómicos, es decir, tiene que ver con las políticas de empleo, tiene que ver con las políticas de reducción de la pobreza, con las estrategias de satisfacción de necesidades básicas como el agua potable, como el saneamiento básico, y fundamentalmente, que es un objeto principal, como la educación y la salud. ¿Cuál es su apreciación sobre la relación entre política pública y la vida de las personas? ¿Hay allí una relación directa o es una relación que está muy interrumpida? ¿Cuáles serían aspectos esenciales en la política social colombiana hoy? La política pública es esencialmente un articulador y mucho más la política social, un articulador entre las relaciones entre el Estado como sujeto activo de
las decisiones y acciones que conducen a la solución de los problemas de la sociedad y la ciudadanía como beneficiarios de esas políticas. En ese sentido, esencialmente hay que profundizar en el concepto público-privado. Lo público como lo que pertenece a todos, lo público como lo que es visible, digamos, digamos, su contradicción es el secreto, la privacidad. Lo público es esencialmente y debe ser esencialmente visible y transparente. Y lo público es, desde la perspectiva en la que yo trabajo todo el tiempo, debe ser esencialmente orientado básicamente más a la justicia redistributiva que a la justicia conmutativa. ¿Por qué? Porque la justicia conmutativa es la justicia de los contratos. Cuando uno decide tomar en arriendo una propiedad o cuando uno decide al comprar un vehículo, pues la respuesta es el pago por ese contrato. En cambio, en la justicia distributiva esencialmente se trata de tomar en consideración el conjunto de los recursos de la sociedad para distribuirlos entre los ciudadanos esencialmente en función de la necesidad y de las prioridades que establezcan precisamente los creadores y los hacedores de la política pública. Quisiera tocar un tema muy específico. En 2021 estamos aproximándonos a la conmemoración de los 30 años de la creación de la Ley 100. ¿Cuáles considera usted que son las fortalezas y las debilidades de dicha ley? Se lo pregunto en la experiencia de legislatura que tuvo hace tiempo. Lina, me encanta el tema y me parece pertinente que, aunque aún no se han cumplido los 30 años, la ley fue aprobada en diciembre del 93. Fue, de hecho, el inicio de las discusiones de Ley 100, iniciaron en el año 91 y fue de verdad muy arduo, muy largo, muy cuidadoso y muy conflictivo todo el proceso de Ley 100. Digamos, yo estuve realmente, y lo digo sin arrogancia, tuve un papel protagónico porque serví como uno de los pocos personas que teniendo una función en el Congreso de la República, cumplió una tarea crítica y una tarea muy cuestionadora y una tarea, digamos, que intentó ser la portavoz de otros sectores de la sociedad que no tenían cómo expresarse en ese momento o cuya expresión siendo válida no tenía incidencia en las decisiones legislativas como fueron básicamente los trabajadores, todos los asalariados, los no asalariados que no quedaron representados, los profesionales de la salud, todos los voceros de los sindicatos, los voceros de los hospitales. Entonces, digamos, de alguna manera, di una tarea muy difícil, muy solitaria, con un muy pequeño grupo que básicamente eran los grupos cristianos, muy poquitos, los grupos y los poquitos representantes de la izquierda y yo que, como usted ya lo dijo la reseña de mi hoja de vida, representaba en ese momento el movimiento Luis Carlos Galán y que nos tocó a esas 3 o 4 personas que estuvimos muy solas frente a una estrategia muy estructurada del gobierno del entonces presidente César Gaviria y del entonces senador de la República Álvaro Uribe de imponer, digamos, el modelo neoliberal que venía importado de Chile con lo que era la reforma que fue finalmente, digamos, modificada en el mismo Chile, viendo los estragos en el tema de pensiones y en el tema de salud, y que se nos quería imponer a toda costa. Entonces, ese breve antecedente para decir que, digamos, la ley se aprobó con aportes que yo pude hacer en su momento importantes.
con aportes que hicieron los sectores laborales y los sectores de profesionales de la salud, pero digamos que en su contenido esencial siguió los lineamientos esencialmente del gobierno nacional, de las mayorías del gobierno en el Congreso y de partes muy interesadas del gran capital de este país, específicamente del capital financiero, para quedarse con lo que ha sido el gran proceso de acumulación financiera que lograron los fondos de pensiones y cesantías en cabeza de los dos o tres grandes grupos financieros de este país. Entonces, esto como para darle el contexto histórico. Ya como una observadora, primero política y después desde la academia, eh, he observado, y bueno, como usuaria y como ciudadana informada e interesada, he hecho el seguimiento de la Ley 100. Y de hecho, como también usted lo mencionó, mi tesis doctoral fue un análisis no solo del proceso de salud, sino del concepto mismo de derechos sociales y del derecho a la salud asociado de cómo un derecho fundamental como el derecho a la salud se asociaba con una política pública. Dicho esto como contexto, me gustaría, Lina, que separáramos el análisis entre cómo yo veo 28, 30 años más tarde la parte de salud y cómo yo veo 28, 30 años más tarde la parte de pensiones, porque me parece que el desempeño ha sido muy distinto uno del otro y me parece que vale la pena separarlos. La Ley 100 tiene unas características muy particulares, ha sido muy criticada en algunos sectores, como mencionaba, y ha sido muy defendida también en otros. Tiene estos elementos que acabas de mencionar y tiene además dos asuntos grandes, enormes en su composición y en sus maneras de llegar a la ciudadanía de a pie, que son estos dos elementos de, por una parte, la salud y por otro lado, las pensiones. Justamente los aspectos en los cuales más veeduría y más control social de lo político, de lo administrativo, de la transparencia, etcétera, se requiere. ¿Cómo ve usted estos impactos de la ley 100 en las dos áreas, en salud y en pensiones? Entonces, si quieres, arranquemos por salud, que me parece además más que pertinente hoy a las puertas de esta, a las puertas no, inmersos en esta pandemia que nos está tocando vivir. A ver, yo diría que la parte de salud ha sido, a mi parecer, la parte que ha salido mejor, en la que la población del país ha salido mejor librada. No solo con la ley 100, la ley 100 es un punto de partida, pero a diferencia de pensiones con quien prácticamente nadie o muy pocos se han metido, la salud ha tenido una importantísima evolución que ha sido esencialmente democratizante y garantista. Y eso es fundamental. ¿Y por qué digo democratizante y garantista? Y voy a hablar de los aspectos positivos de la Ley 100 a lo largo de estas 3 décadas. El primer aspecto es la universalización del derecho. Es decir, la universalización del derecho es que cuando arrancamos nosotros a principios de los 90, la consideración es que a la salud no había un acceso universal, no había por dicho, no había una garantía ni un reconocimiento del derecho fundamental a la salud, porque no, entre otras cosas, porque no quedó claramente establecida en la Constitución del 91. Se ve al principio como un servicio esencial, pero el concepto mismo de la salud como derecho fundamental es el resultado de la jurisprudencia. Y finalmente de la reforma muy reciente del año 2014 tal vez que se hace de la ley estatutaria en salud, que desarrolla el derecho fundamental a la salud, que a su vez había sido declarada como derecho fundamental, pero como un desarrollo jurisprudencial progresivo. Entonces, eso es lo primero que es muy importante resaltar, que se demoraron
nos demoramos los colombianos casi 20, 25 años en llegar al reconocimiento de la salud como un derecho fundamental desde un punto de vista normativo y que su paso principal requirió no solamente el trabajo del Congreso, que lo desarrolló como servicio público fundamental, y que fue la Corte Constitucional la que lo desarrolló como derecho fundamental. Entonces, ese es un primer punto muy importante que le da unas bases normativas y unas solideces normativas que, digamos, no tuvo el proyecto original de ley 100. Lo segundo, y ahí va mi concepto que antes había mencionado, de la universalización. Es decir, en tanto que derecho fundamental, mmm, aún no declarado, la vocación original de la ley 100 era universalizante. ¿Por qué? Porque estableció régimen contributivo y régimen subsidiado desde el principio y estableció claramente un diferencial entre aquellos que podían pagar sus aportes y contribuciones para garantizar su servicio de salud y aquellos que no podían pagar. Y sabemos que a lo largo de estos 28 años, la más importante evolución ha sido precisamente en cómo el régimen contributivo, que se ha mantenido alrededor entre un 45 y un 50%, de pronto en grandes ciudades 55-60%, ha requerido para que la ciudadanía en su conjunto puedan acceder al sistema de seguridad social en salud de la participación del Estado y de los contribuyentes en garantizar que con cargo a recursos públicos y a los pocos recursos de solidaridad que provienen del régimen contributivo, todos los colombianos, sin excepción, podamos acceder al sistema de aseguramiento en salud. Ese es un logro que es absolutamente importante, que tenemos que reconocer, que venía, como ya dije, de la vocación original de la ley 100, pero que han sido, ahí sí no la Corte Constitucional, sino los gobiernos, y en particular tengo que honrar el papel que cumplió, digamos, en el gobierno de Ernesto Samper, que no se le reconoce ese logro tan importante orientado a, digamos, la universalización del régimen no contributivo, es decir, del régimen subsidiado en salud. Y los desarrollos posteriores, porque hay que decirlo, desde el año 94 que fue el gobierno Samper, pero después, sobre todo después el gobierno Uribe, en parte, y después el gobierno Santos, concluyeron en tener un 100% de cobertura. Prácticamente hoy estamos entre un 98 y un 80% y un 100%, perdón, entre un 98 y un 100% de cobertura del sistema general de aseguramiento. El segundo elemento muy importante, que fue una acción combinada entre la Corte Constitucional y los gobiernos posteriores a los fallos de la Corte Constitucional, es el concepto de que del contenido en salud de la Ley 100. Recordemos que en el marco inicial y en la reglamentación inicial que se dio de Ley 100, el régimen contributivo tenía un contenido de servicios inferior al contenido de servicios. En el régimen subsidiado tenía un contenido de servicios inferior, y después, en el curso de estos 20 y pico de años, 28 años, se unificó por completo hasta tener un solo plan obligatorio de salud que es el mismo y es universal para toda la población que entra al sistema de aseguramiento. Eso fue un cambio fundamental. Y tengo que decir fundamental y además distinto de lo que hay en todo el mundo, en todo el mundo. Prácticamente pocos sistemas de salud en el mundo, tal vez con la excepción de los países nórdicos y eventualmente de Holanda, eh, y tal vez Alemania, aunque no con un contenido tan especializado, tienen al mismo tiempo cobertura universal del sistema de aseguramiento y contenidos unificados desde el nivel primario hasta la altísima tecnología para todos los ciudadanos. Eso ha sido importantísimo, importantísimo,
y se debe, como ya dije, a una acción conjunta, sistemática, a lo largo de 3 décadas entre el Estado, desde la Corte Constitucional, desde el Congreso, que ha ido ajustando a través de la ley estatutaria en salud, y de los gobiernos que han ido, digamos, estableciendo los reglamentos, las normas, los sistemas para acceder, para dar la garantía a los ciudadanos de todos los servicios. Entonces, ahí yo digo, qué honor, qué dicha y qué satisfacción nos cabe a los colombianos tener un sistema como ese. ¿Cuáles son las sombras? Las sombras esencialmente están asociadas con digamos, la institucionalidad, la organicidad de la ejecución del sistema de aseguramiento en salud. La primera sombra es los costos de la intermediación, que son muy altos. Digamos, el hecho de que haya tantos intermediarios en el sistema, donde hay EPS, donde hay IPS, en esa intermediación hay, digamos, un desgaste económico muy importante, y no solo desgaste económico, digamos, legal, sino además unos riesgos muy altos de corrupción. Y esa es la sombra verdadera, porque ya es caro, digamos, que haya que pagar entre un 10, un 15% por los costos de la intermediación de un sistema que vale 7, 8% del Producto Interno Bruto de este país, que es bastante alto, es mucho dinero, pero además el riesgo de corrupción. El riesgo de corrupción lo producen, a mi parecer, esencialmente 3 cosas. Uno, la cantidad de intermediarios y de actores. 2, la complejidad de los procedimientos. Y 3, la debilidad de los organismos de control del Estado y en concreto de la Superintendencia de Salud respecto de tantos operadores y de operadores tan poderosos y complejos. Es decir, una superintendencia con muy poquitos funcionarios, con un nivel técnico muy mediano, y desafortunadamente también con mucha interferencia política que carece de los instrumentos y las uñas y el conocimiento técnico para vigilar un sistema que maneja billones de pesos, que tiene miles de operadores y que tiene agentes muy poderosos dentro de la estructura. Cuando usted de esos 8 billones, 8 puntos del Producto Interno Bruto maneja, como llegó a manejar, por ejemplo, Saludcop, un 30% de los afiliados maneja billones de pesos y termina gastándoselos, por supuesto, en dineros indebidos para remunerar a sus propias plantas directivas y a sus propios agentes y termina haciendo fácilmente canchas de golf a cerquita de Villavicencio porque no hay quien lo vigile. Entonces, digamos que ahí, mm, yo diría que en eso nos toca, digamos, repensarnos desde el punto de vista de la institucionalidad, de la organicidad, pero sobre todo, yo diría, de la capacidad del Estado para vigilar y controlar a los agentes de esa intermediación. ¿Y eso en qué ha terminado? En que hay excelentes intermediarios y pésimos intermediarios. Digamos, el grave defecto de una intermediación tan diversa y tan dispersa es que no es posible que la garantía de los derechos que está en la ley y que está en la jurisprudencia sea igual para todos los ciudadanos en el país. Es decir, todos pertenecemos al régimen, todos podemos acceder al mismo plan obligatorio de beneficios, pero nuestro prestador no es lo mismo si nuestro prestador es una EPS de excelencia, como las hay maravillosas, por lo menos 10 excelentes y de primer nivel, comparables con lo mejor en el marco internacional
no las voy a nombrar en este momento, pero si quieres luego podemos hablar de ellas, y otras que son verdaderamente pésimas, irresponsables y corruptas. Y ahí voy a hacer una anotación chiquita pero importante. Desafortunadamente, en un tema tan complejo y de alta exigencia técnica y financiera, usted no puede apostarle a la falsa democratización de los agentes. Y ahí pecamos en parte por buena fe, diría yo, o quisiera creer que fue por buena fe, pero en parte también porque en algún momento de estos veintipico de años, de casi 30 años, se hubo severa interferencia de la politiquería, de la corrupción y de agentes armados ilegales y criminales que se apropiaron de EPS y de EPS en regiones, por ejemplo, donde dominaba el paramilitarismo y en algunos, eso sí, en menor escala, donde dominaba la guerrilla, pero sobre todo el paramilitarismo se apropió de los recursos para la salud en muy buena parte de la primera mitad del siglo XXI, que en su hora precisamente lo denunciaron como parte de todo lo de la parapolítica. Estuvo esas denuncias porque se apropiaron, se lograron hacer las denuncias, se lograron desmantelar las organizaciones criminales, pero igual las regiones que tuvieron que convivir desafortunadamente y recibir como prestadores de servicios a esas CPS manejadas por la politiquería o por los actores criminales, tienen pésimas prestaciones de servicios de salud y se notan en los indicadores de salud y están claramente identificables y tienen y son claramente identificables geográficamente, que son básicamente el litoral atlántico, el litoral pacífico, la Orinoquía y la Amazonía. Básicamente esos. No quiero decir que en otras partes no haya habido corrupción, porque la ha habido y mucha, pero digamos que la misma sociedad, la misma, digamos, sofisticación de los servicios de salud ha permitido controlar a los agentes corruptos, y los propios ciudadanos han permitido controlar a los agentes corruptos, lo cual no se ha logrado en esas regiones, digamos, más rurales, menos educadas. ¿Sí? Entonces ahí yo diría, dejo ahí lo de salud, pero te diría que en principio el saldo de la ley 100 en materia de salud, y no solo por la ley 100, digamos, del diseño institucional y de la evolución institucional y normativa en torno a la salud, es un saldo positivo. Y si nos queda un tiempo, yo creo que vale la pena evaluarlo con relación a la respuesta que el sistema de salud colombiano ha dado frente a la pandemia. Te dejo ahí para poderle dedicar un rato a hablar de la parte de pensiones, que a mi parecer el saldo es bastante poco favorable a lo que se hizo con la ley 100. Hemos asistido durante lo que llevamos recorrido del siglo XXI a un cambio sociodemográfico enorme, particularmente demográfico, que en nuestro contexto nacional, que no es ajeno al regional ni al global, pues tiene unas maneras de ser, digamos, como muy propias de nuestra población. En relación con ese cambio demográfico específico, considera que la ley 100 necesita unos ajustes urgentes seguramente, y me gustaría mucho que conversáramos sobre cuáles son ellos, dado que pues te pedimos también un balance sobre el desempeño de la ley en relación con las pensiones. ¿Cómo lo ve ahora a esta distancia de casi 30 años? Yo diría que hay que ponerse también en el contexto del gran debate que se dio en torno a cómo debería ser el régimen de pensiones que estableció la ley 100. Digamos que había dos fuerzas totalmente polarizadas. Aquellos que, como dije al principio, representaban al presidente Gaviria, al entonces senador Uribe, y a los grandes grupos financieros de este país, que claramente quería desmontar por completo lo que dieron en llamar el régimen de prima media, que era básicamente el sistema tradicional de pensiones del entonces Seguro Social, para crear exactamente como régimen único el de los fondos privados de pensiones con el ahorro individual.
La pelea fue tan ardua, tan importante y tan dura y tan drástica, y yo me coloqué, por supuesto, como dije al principio, del lado de los trabajadores y del lado de los sindicatos y del lado de las pocas asociaciones de pensionados que en ese momento estaban para impedir que se estableciera como un sistema único el régimen chileno. Logramos en la pelea, logramos en la pelea y por supuesto muy difícil, con muchas movilizaciones sociales y casi como condición para que la ley finalmente pasara, que dejaran vigentes los dos sistemas en paralelo y compitiendo entre sí. El sistema de llamada prima media administrado por el Seguro Social, digamos el Fondo Público de Pensiones, básicamente cuyo modelo es el modelo de solidaridad intergeneracional basado, digamos, en el modelo alemán de Bismarck y que básicamente está orientado a entender cómo la población económicamente activa financia en parte su pensión con un ahorro individual, pero sobre todo financia a los más viejos con la expectativa de que al hacerse vieja esa corte de edad, los jóvenes pagarán por él. Digamos, ese sistema de solidaridad intergeneracional eh, fue, como ya dije, el sistema vigente en la Europa del siglo XX, sigue vigente en la Europa del siglo XXI en los países que tienen vigencia social democrática y por el otro lado el régimen de ahorro individual que básicamente no existe sino en Estados Unidos y existía en Chile. Quedaron vigentes los dos compitiendo entre sí y en su momento advertimos, yo recorrí el país advirtiendo sobre el gravísimo riesgo que corrían los trabajadores que se afiliaban al régimen de ahorro individual. ¿Por qué? Porque no daban las cifras. Ningún trabajador lograría pensionarse con una pensión decente equivalente siquiera al 50 o 60% de su ingreso con el régimen laboral de 20, 25 años de aportes del 10, del 12% hasta llegar a la edad de retiro, sobre todo en un escenario en el que ya se preveían, como tú lo mencionabas hace un momento, los incrementos de la esperanza de vida. No solamente de la esperanza de vida al nacer, sino de la esperanza de vida después de la edad de retiro. Es decir, cotizar 20 o 25 años y vivir económicamente, no económicamente activo otros 20 o 25 años, tendrías que ahorrar tanto dinero individual que prácticamente era insostenible e imposible garantizar una pensión decente y equivalente a las necesidades que tú adquiriste a lo largo de tu vida como ya como persona no trabajadora. Eso fue clarísimo, es clarísimo en Estados Unidos, salvo para los más ricos que hacen fondos complementarios y otras inversiones. Fue clarísimo en Chile que fueron los que se inventaron el sistema y cuando llegó el partido, digamos, cuando terminó el régimen de Pinochet y empezó la democracia en Chile, la socialdemocracia hizo la de señora Bachelet hizo una revisión completa del sistema de pensiones, pero desafortunadamente ya era tarde, ya una generación completa de chilenos se había quedado prácticamente con un 30 o un 40% como pensión de lo que antes tenía como salario. Y muchas de las movilizaciones que se dieron recientemente en Chile, el año antepasado, el año pasado, están esencialmente asociadas con la ira de los chilenos respecto al empobrecimiento de los viejos en Chile. En Colombia, ¿qué pasó? Que los fondos privados de pensiones y cesantivas se quedaron felices con miles de billones de pesos, cientos, exagero, cientos de billones de pesos. Hoy pueden estar del orden, no tengo la cifra más actualizada, pero pueden ser en este minuto el mayor ahorro público de este país no lo tiene el Estado, sino que lo tienen
3 conglomerados financieros y en concreto el grupo Aval tiene el 70% de todo el ahorro pensional colombiano, que además tiene subsidios eh, tributarios a quienes hagan ahorros voluntarios y que prácticamente durante 20, 25, 30 años le guardan la plata a la gente y la pensionan en el mejor de los casos con un 60% de lo que tenía como salario cuando era económicamente activo. Los trabajadores se dieron cuenta tardíamente, colombianos, tardíamente, que era infinitamente mejor estar en el sistema de seguridad social del sistema público y empezaron a pasarse masivamente de los fondos privados al, a Colpensiones, el antiguo Seguro Social, y nos quedamos así, yo diría, con lo peor de los dos sistemas. ¿Por qué? Porque los aseguradores privados, el sector financiero se quedó con el dinero mientras nadie le pedía la plata, es decir, mientras estaba engordando la alcancía, y cuando ya iban a tener que empezar a pagar, dejó que sus afiliados se pasaran a los fondos públicos. Entonces le quedó, mientras había ganancias, los administró el sector privado y cuando empezaron los costos, se pasaron al fondo público y hoy han incrementado infinitamente el déficit y tienen en una situación muy precaria el fondo público porque nunca ahorraron para él. Los que están en los fondos privados eran los más jóvenes y los más ricos, ¿sí? Y ahora están pasándose al fondo público a expensas de los que nos quedamos, me incluyo, ahorrando en el fondo público. Eso requiere una reforma en el muy corto plazo. Y las razones para esa reforma son las siguientes. La primera, es que a diferencia del sistema de salud que se volvió universal, los fondos de pensiones más el régimen público nunca han logrado superar el 25% de la afiliación a pensiones. Nunca. Hoy 1 de cada 4 personas mayores de 60 años no tuvo acceso a una pensión. Punto. Es decir, tenemos 65% de todos los colombianos mayores de 60 años no tienen pensión. 2, cada vez hay más viejos. Cada vez las personas mayores de 60 años éramos el 10% hasta el censo del año 15. En este momento las proyecciones son que en el año 2050, que está cerquita relativamente, bastante cerquita, es decir, dentro de una generación, los mayores de 65 años serán el 25% de la población. Y que se habrá acabado la base, porque como simultáneamente ha habido una disminución muy fuerte de la natalidad y los hogares ahora son unipersonales, entonces la generación joven no tiene quien la reemplace, ¿sí? No tiene quien la reemplace. En el año 50 ni siquiera en el año 50, ya en este momento las proyecciones de población dicen que en el año 22, precisamente el año entrante, habremos terminado el bono demográfico y empezaremos que es en el cual hay menos jóvenes que sostener y la mayoría somos población económicamente activa. A partir del año 22 empieza la dependencia de los mayores de 65 años y no hay suficiente población económicamente activa para sostener a los mayores de 65. Esa es una realidad demográfica objetiva que tiene unas condiciones de enorme dificultad en la que ya está viviendo Europa y que implican un repensar el sistema de pensiones. Lo primero a lo que hay que apuntarle es a un sistema de pensiones, lo mismo que se hizo con salud,
de régimen contributivo y régimen subsidiado, el planteamiento que hay que hacer es que hay que hacer un sistema de pensiones no contributivas, es decir, un sistema de pensiones subsidiado. Digamos, lo que se llaman hoy los BEPS, los bonos periódicos o los beneficios periódicos para personas mayores, no pueden ser meros beneficios periódicos. Debe ser una pensión mínima, universal, a la cual se accede o porque estás en el régimen contributivo y pagas por él, ¿cierto? Y ahorras a lo largo de la vida, o porque la sociedad en su conjunto, a través de los recursos públicos, financia tu pensión no contributiva. Obviamente, ahí habrá un debate de fondo y es decir, debemos llegar a la pensión universal. Y ahí el debate es cómo hacemos para llegar a ella en términos de cuánto debería dársele a un pensionado no contributivo. La Constitución dice que ninguna pensión puede ser inferior al salario mínimo, porque es la garantía del mínimo vital, y probablemente ahí hay una dificultad grande de orden macrofinanciero, de orden fiscal. ¿Qué implica eso? Y ese es un debate muy de fondo. Es que los subsidios que hoy reciben las pensiones altas deben transferirse a subsidios a la pensión mínima universal. Es decir, no podemos seguir permitiendo que personas, me incluyo, que hemos tenido el beneficio de ser servidores públicos, de haber completado una pensión pública de una buena cuantía, que no alcanzamos a cotizar, y no fue mala fe nuestra, simplemente los cálculos no dieron para ello, tenemos altísimos subsidios. Los trabajadores de medianos y altos ingresos del sector público y privado tenemos muy elevados subsidios de pensión. Entonces, la única manera de terminar con ese modo de hacer subsidios regresivos es que se vayan disminuyendo las pensiones, digamos, las pensiones de privilegio, las pensiones elevadas, y que no, o sea, que la gente sí pueda acceder si quiere a una pensión elevada, pero tenga que ahorrar por ella. ¿Me explico? Entonces, la propuesta es la siguiente, y también eso ya están los sistemas más avanzados. Es la que se llama de dos pilares o de pilares múltiples, que es todos los colombianos cotizamos obligatoriamente a un régimen básico por una pensión mínima universal y los que tenemos con qué y podemos y queremos hacemos ahorros complementarios para mejorar nuestras pensiones. ¿Qué significa? Que en el futuro todos los viejos podrán disfrutar de una pensión mínima universal, que puede ser uno o dos salarios mínimos, ya se verá la viabilidad fiscal, y que toda pensión que exceda esos uno o dos salarios mínimos surgirá del ahorro individual voluntario de los trabajadores. Eso me parece que hay que hacerlo, pero para hacerlo se requiere que el gobierno, que sea un gobierno iniciando la presidencia, que entre con un alto apoyo popular y un gran músculo técnico para hacer una propuesta de estas que puede ser muy difícil políticamente, pero probablemente resulte indispensable. Yo creo que no nos da más de 3 a 5 años de espera hacer esa reforma porque los viejos ya estamos aquí. Es cierto, como decía José Olinto Rueda, las personas Sí, que van a ser viejas en 2025 o 2050 ya están entre nosotros, era como lo ya está. expresaba ella. Sí, Bueno, es un panorama sumamente complejo, pero agradecemos mucho la mirada de investigadora en relación con
esta transformación macabra un poco en la que entre los fondos privados, los grupos económicos y las aseguradoras de riesgo, el ahorro de los trabajadores se han convertido monstruosamente en masas de especulación financiera. Ujú. Es parte de la tragedia que tenemos y precisamente de lo que necesitamos corregir con una reforma pensional que vaya más en el camino pues, de lo que siempre ha estado en la defensa de estos temas, pues en el trabajo que has hecho a lo largo del tiempo. Em, Precisamente considerando el hecho de que en Colombia la población vieja es cada vez más grande, eh, aparte de los elementos que ya hemos compartido, ¿en dónde cree que están los elementos clave de la protección integral en la vejez? Siempre le he escuchado conversar sobre la distinción entre lo que significa la asistencia digna por oposición al asistencialismo. Y pensando en eso, quisiera escucharle un poco sobre esos elementos para la protección integral en la vejez de quienes, como dice, ya están aquí siendo personas mayores, tanto como de quienes en los próximos años serán personas mayores. Bueno, yo creo que el elemento inicial sine qua non de la vejez digna pasa por la pensión universal. Yo, yo creo que hay que apurarnos a establecer, ahora que estamos tan generosos, dándole toda clase de beneficios a los jóvenes, que es la manera más inequitativa de definir las políticas públicas. Darle cosas, todos necesitamos en una sociedad tan desigual, en una sociedad con gente tan vulnerable, todos necesitamos, pero quitarle a los menores de 5 años y quitarle a los mayores de 65 para darles a los que están más jóvenes, más fuertes, más capaces, más calificados. Sinceramente no me parece que corresponda a un concepto claro de equidad, aunque sí a una estrategia de apagar incendios políticos. En eso estoy enteramente en desacuerdo con las políticas que se están tomando ahora. No porque los jóvenes no merezcan, es porque si alguien tiene que tomar decisiones de política pública frente a recursos escasos, y los recursos siempre son escasos en todas las sociedades, pero más en sociedades como la nuestra, frente a la necesidad, usted le tiene que dar a los más vulnerables y no a los menos vulnerables. Ese es mi principio general en cuanto al establecimiento de política pública. Dicho esto, en este momento tendríamos que estar subsidiando a todos los viejos que no tienen pensión, a todos. Es decir, quite el 25% de los que ya tenemos pensión y subsidie a la totalidad de los viejos. ¿Por qué? Por viejos y por no pensionados. Punto. No les pregunte nada. Empiece a hacer transferencias no condicionadas a toda la población mayor de 65 años en este país, que no esté institucionalizada y que no tenga pensión. ¿Sí? Casi que es imposible equivocarse. Bueno, tiene ahora Sisben 4 y tiene ahora todos los mecanismos de focalización, hágalo progresivo, pero apúntele a hágalo progresivo en dos niveles, en cuanto a la población a cubrir y en cuanto a el nivel de vulnerabilidad, ¿cierto? No le vamos a dar a la abuelita de Luis Carlos Sarmiento, no, le podemos dar preferiblemente a un campesino pobre y a una madre de familia pobre. Entonces, esa es la primera cosa prioritaria. La segunda cosa es que en la medida en que los niños y las niñas se van disminuyendo en la proporción de población y que este país tiene una maravillosa, extraordinaria y positiva experiencia y práctica institucional en el cuidado de niños, niñas y adolescentes a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Por qué no hacemos un pequeño esfuerzo
para garantizar que esos recursos que vamos a ir liberando respecto de la niñez y la adolescencia se los transfiramos a los viejos, con estructuras análogas de financiamiento público a través de concretamente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con estructuras análogas a los sistemas de contratación de servicios que han tenido y tienen los municipios y el Instituto de Bienestar Familiar con los particulares, no empresas, sino asociaciones comunitarias, cooperativas, ONGs, puedan contratar la prestación de servicios de cuidado diario, entre otras cosas, para liberar el tiempo de las mujeres en edad económicamente activa que tienen a su cargo niños y padres y que no dan abasto porque además como hay casi 42% que son cabeza de hogar, les toca salir a trabajar. Y un tercer componente que me parece importante y que lo ato también con la llamada economía del cuidado. Paguémosle a las hijas, a las hermanas, a las esposas que cuidan a los esposos, hermanos y padres mayores. Si no podemos tener en el cortísimo plazo, es decir, combinemos los sitios de cuidado diario con el pago a los cuidadores familiares por tener a esa persona y la están cuidando en su casa y no en una institución. Es decir, así como tenemos hogares amigos de bienestar, ¿sí? Tengamos hogares amigos de los mayores y sobre todo los mayores en discapacidad para que no sufran el abandono, la institucionalización y la pérdida de todos los lazos con la sociedad y con la familia. Yo me quedaría ahí diciendo, los viejos merecen tanto cuidado, tanta atención, tanto compromiso de la sociedad como los niños, sobre todo porque los viejos si ya no tienen quien más se ocupe de ellos, distinto de la sociedad en su conjunto, y lo que les quede de la familia. María Cristina, admiramos mucho tu trayectoria siempre en la búsqueda de la equidad y sobre todo siempre con esa mirada crítica sobre la política social, especialmente cuando aparenta ser muy equitativa, pero en la realidad favorece minorías y desfavorece mayorías. Es algo que siempre hemos admirado y en esta conversación queda una vez más claro cuánto podemos aprender de esta mirada, como decía, crítica, informada y sobre todo muy analítica sobre la realidad que nos ha tocado transformar. Le quiero agradecer esta conversación. Muchísimas gracias por esta conversación. Hay muchas cuestiones que nos deja para reflexionar y esperamos que no sea esta la única vez en la que podamos conversar, especialmente sobre este tema de las pensiones y de la necesidad que tenemos de plantearnos como sociedad un debate mucho más ampliado, más informado, que permita legislación y sobre todo prácticas más cuidadoras de lo que significa el retiro, ese momento específico que como bien hemos aquí conversado, cada día que pasa aumenta el tiempo durante el cual las personas vivimos la vejez y por lo tanto aumentan también o cambian mejor algunas necesidades. ¿Hay alguna cuestión que quisiera añadir o alguna cosa que queda volando y que es bueno que tengamos presente en esta reflexión conjunta? Bueno, pues yo te diría, Lina, en primer lugar, nuevamente mil gracias. Me parece que es una y muy valiosa, interesante oportunidad para reflexionar sobre estos temas. Y yo te diría que mi gran preocupación es lograr que en el año que empezamos a vivir, que es un año preelectoral, estemos muy atentos a que, primero, a que estos temas de salud y de seguridad social en salud y de seguridad social en pensiones queden en la agenda pública de cualquiera que sea la persona que está aspirando a dirigir los destinos de este país.
y que quienes somos dolientes de las políticas sociales, de las políticas públicas en general y de las políticas sociales en particular, hagamos un seguimiento cuidadoso y riguroso de qué nos van a ofrecer esos aspirantes. Intentemos constituir una fuerza moral, crítica, académica, analítica para ilustrar el debate que necesariamente va a tener que dar este país en el próximo gobierno en torno al tema de los viejos y las pensiones. Yo, por lo menos, ya estoy trabajando en eso y preparando, digamos, preparando documentos para discutirlos con los eventuales candidatos. Súper, eso está buenísimo, además porque apela a un sentido no solo del control social y de la veeduría ciudadana, sino también como de la apropiación de aquello a lo que de pronto le huimos un poco por considerarlo muy técnico, pero que tiene unos efectos enormes en la vida cotidiana. Claro, en la vida de las personas. Así es, Así así es, es, sí. María así es. Cristina, ha sido un gusto. Qué bueno que hayamos podido conversar y sobre todo qué bueno que sigamos la conversación. Bien, Muchas gracias, Lina. Muchas gracias y un abrazo para todos. agradecemos a María Cristina Ocampo por compartir tiempo con esta audiencia. Este podcast fue grabado con equipos de computación a través de la plataforma Zoom, mezclado por Andrés Burbano en Visual Art Studio en 2021. La investigación fue hecha por Elisa Dulcey Ruiz, Adriana Chocontá Forero y la locución fue hecha por Lina Paola Lara Negrete. El guión fue escrito por Elisa Dulcey Ruiz, Adriana Chocontá Forero y Lina Paola Lara. Les invitamos a visitar nuestro sitio web www.sepsiger.org para más contenidos sobre envejecimiento, vejez y transcurso de la vida.